Hola muchachos, les voy a explicar cómo van a desarrollar la guía número 4 de matemáticas para el grado noveno. La temática en esta guía es logaritmos. Vamos a trabajar sobre lo que son logaritmo natural, sus propiedades, ¿verdad? Y para ello vamos a comenzar por, por entender, cómo debemos de analizar y resolver los logaritmos. Entonces tenemos esta fórmula general que habla que el logaritmo en base b de a es igual a c. Esa es la estructura general del logaritmo. Logaritmo en base b de a es igual a c. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de logaritmo, ¿verdad? Nosotros podemos despejar de la siguiente forma. Decimos que b, es decir, que la base, que es b, elevado a la c, es igual a a. ¿Ok? Tienen que aprenderse esta fórmula y aprenderse esta equivalencia. Si el logaritmo en base b de a es igual a c, entonces b elevado a la c va a ser igual a. Deben de tenerlo en cuenta para poder resolver los ejercicios. Entonces, miremos esto. Logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Eso significa que 3 elevado a la 2 va a ser igual a 9, según la fórmula anterior. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, 3 elevado a la 2 es igual a 9. ¿Y cuánto es 3 elevado a la 2? Es 3 por 3, 9. Efectivamente, verificamos que es cierto, que es correcto. Miremos este. Logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Entonces, el 5, que es la base, elevado a la 3, va a ser igual a 125. 5 elevado a la 3 va a ser igual a 125. Y 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5, y eso da 125. Analicemos este. Logaritmo en base 7 de 7 es igual a 1. Significa que 7 elevado a la 1 va a ser igual a 7, y 7 a la 1 es 7. ¿Ok? Este último caso que dice el logaritmo en base 2 de un octavo es igual a menos 3. Si despejamos sería que 2 elevado a la menos 3 sería igual a un octavo. ¿Ok? 2 elevado a la menos 3 sería igual a un octavo. Vamos a mirar acá este ejemplo. Tenemos, dice, logaritmo en base 3 de 27 es igual a x. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el valor de x. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería que 3 elevado a la x va a ser igual a 27. 3 elevado a la x va a ser igual a 27. Entonces, ¿cómo calculo el valor de x? ¿Cuántas veces debes de multiplicar el 3 por el mismo para que te dé 27? Hagamos la prueba. 3 por 3, 9, y van dos veces. 3 por 3, 9, y van dos veces. Ahora, 3 por 3 sería 3 por 3, 9, por 3, 27. Significa que x vale 3. ¿Ok? Porque el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces va a dar 27. Significa que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3. Siguiente ejemplo, logaritmo en base x de 16 es igual a 2. ¿Qué tenemos que calcular? El valor de x. Si yo despejo de aquí sería que x elevado a la 2 va a ser igual a 16. X elevado a la 2 va a ser igual a 16. ¿Qué número elevado a la 2 es igual a 16? Probemos. 2 por 2, 4. No. 3 por 3, 9. No. 4 por 4, 16. Sí. Significa que el valor de x es 4. ¿Ok? Porque 4 elevado a la 2 es igual a 16. Entonces el valor de x es 4. Quedaría que el logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Logaritmo en base 2 de x es igual a 5. ¿Qué debo calcular? El valor de x. Entonces, si yo despejo acá, sería que 2 elevado a la 5 es igual a x. 2 elevado a la 5 es igual a x. ¿Cómo calculo el valor de x? Simplemente elevo el 2 a la 5, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Eso cuánto da? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Significa que x vale 32. ¿Ok? Entonces, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Como pueden ver, es muy sencillo. Entonces, ustedes van a realizar estos ejercicios, que son 9, de la misma forma como les acabo de explicar. ¿Ok?
Aquí les dejo solución. ¿Para qué? Para que comiencen, es decir, para que ubiquen. Por ejemplo, el primer ejercicio que es logaritmo en base 2 de 64 igual a x. Si tomamos este ejercicio sería que 2 elevado a la x es igual a 64. Comenzamos de aquí. 2 elevado a la x es igual a 64. Ok, miren aquí. 2 elevado a la x es igual a 64. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Verdad? Para que el 2 elevado a ese valor sea igual a 64. Es decir, ¿cuántas veces debes de multiplicar el 2 por sí mismo para que el resultado sea 64? Probemos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Lo tuve que multiplicar por sí mismo 6 veces, ¿ok? 6 veces significa que el x vale 6, entonces sería que 2 elevado a la 6 es igual a 64, ¿ok? 2 elevado a la 6 es igual a 64, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6, que fue el valor que hallamos de x. Así van a ser para los demás ejercicios. Aquí este es el segundo ejercicio, logaritmo en base 2 de 8 igual a x. Quedaría que 2 elevado a la x va a ser 8. Colocas acá. 2 elevado a la x va a ser igual a 8. Y sigue resolviendo así como hicimos acá. Sigue resolviendo. ¿Qué valor debe tener la x para que el 2 multiplicado por ese número de veces te dé 8? Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ¿cuánto vale x? Ahí está la respuesta, ¿ok? Y así vas a calcular para los demás ejercicios, ¿ok? Cualquier duda que tengan, me escriben por interno que con mucho gusto los voy a ayudar. Entonces, acá les dejo una tabla que explica o que les presenta las propiedades de los logaritmos. Aquí hay varias propiedades de logaritmos. Aquí hay una propiedad que dice que el logaritmo, vamos a ampliar un poco para que podamos ver mejor. Aquí hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Ok? Aquí hay otra propiedad que dice el logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Logaritmo en base a de x elevado a la y va a ser igual a esta y multiplicada por el logaritmo en base a de x. Entonces son propiedades generales. Dice que el logaritmo en base a de 1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Y que el logaritmo en base a de a va a ser igual a 1. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, y miremos la primera propiedad que dice logaritmo en base 3 de 9 por 81, ¿verdad? Miren que es similar a esta estructura. Se resuelve al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, es decir, logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 81. Aquí te lo explican con un ejemplo. Este otro caso, logaritmo en base 5 de 5 sobre 125. Miren que esto se parece mucho a esta parte, esta propiedad. ¿Cómo se resuelve? Dice que se resuelve el logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, es decir, logaritmo en base 5 de 5 menos logaritmo en base 5 de 125. Esta otra propiedad, logaritmo en base 7 de 343 elevado a la 5. Perdón. Logaritmo en base 7 de 343 elevado a la 5. Miren que se parece mucho a esta propiedad. Aquí es igual, entonces dice que tomamos el valor que está en el exponente y es el que vamos a multiplicar de primero, es decir, 5 por logaritmo en base 7 de 343. La otra propiedad, esta dice logaritmo en base 18 de 1 es igual a 0, es decir, cualquier logaritmo de cualquier base del valor 1 siempre va a ser 0, como lo ven aquí. Y por último, el logaritmo en base 15 de 15 es igual a 1, es decir, si la base es igual al número al que le estamos calculando el logaritmo, la respuesta va a ser 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, 1. Logaritmo en base 3 de 3, 1. Logaritmo en base 4 de 4, 1. Logaritmo en base 20 de 20, 1. ¿Ok? Tener en cuenta esta propiedad. Siempre son propiedades de logaritmos. ¿Ok? Bien, acá tenemos una observación o un apunte muy interesante que dice que para que tú puedas resolver los logaritmos, digamos una suma de logaritmos, como en este caso, tienes que verificar que ambos tengan la misma base. Si puedes ver, este es base 2 y base 2. Entonces, este ejemplo, logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de 3,
va a ser igual al logaritmo en base 2 de 3 por 5, es decir, 15. Si las bases son diferentes, como en este caso, que este es base 2 y este es base 10, no puede realizar la operación. Bien, acá hay otra tabla de propiedades de logaritmos que es muy similar a la que habíamos explicado arriba. Es muy similar, ¿verdad? Entonces, analicemos esta tabla de propiedades. Dice que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Y que el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y que el logaritmo de a elevado a la n es igual a n por logaritmo de a. Y que el logaritmo de la raíz n de a es igual a 1 sobre n por logaritmo de a. Y que el logaritmo de a, logaritmo en base a de a es igual a 1. Si analizamos, son las mismas propiedades que hemos visto acá en la otra tabla. Son las mismas propiedades realmente las que estamos repitiendo acá. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 27. Lo primero es observar si las bases son iguales. Y si lo son, base 3 y base 3. Entonces la respuesta va a ser logaritmo en base 3 de 9 por 27. Logaritmo en base 3 de 9 por 27. Eso es igual a logaritmo en base 3 de 243. ¿Ok? Y eso va a ser igual a 5, resolviéndolo. Porque ese que es igual a 5, eso lo podemos resolver nosotros como lo hicimos en los primeros ejercicios. Es decir, si esta es la x, el valor que deseamos hallar sería que 3 elevado a la x va a ser igual a 243. Entonces, ¿cuántas veces debo multiplicar el 3 por sí mismo para que el resultado sea 243? La respuesta es 5. ¿Ok? 3 por 3 por 3 por 3 por 3, multiplicado 5 veces te va a dar 243. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, sigamos por acá. Aquí en este ejercicio te resolvieron este mismo ejercicio, pero por separado. ¿Qué significa por separado? Que calcularon el logaritmo en base 3 de 9 y la respuesta fue 2, y luego calcularon el logaritmo en base 3 de 27 y la respuesta fue 3. Y lo sumaron y te dieron 5. Lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas que te acabo de explicar. Miremos este, logaritmo en base 2 de 6 menos logaritmo en base 2 de 30 más logaritmo en base 2 de 20. Miren que tengo restas, tengo sumas, ¿verdad? Todos tienen la misma base, en este caso hay tres términos. Entonces la respuesta siempre va a ser el mismo logaritmo con la misma base, es decir, logaritmo en base 2 de 6 entre 30 por 20. Es decir, cuando vamos una resta en logaritmos de la misma base, debo hacer la división. Es decir, si tomo estas dos partes acá, estas dos partes sería logaritmo en base 2 de 6 entre 30, que es estos dos punticos significa división, 6 entre 30. Y como acá viene un más, se multiplica por 20. ¿Ok? Entonces, resolviendo este ejercicio, la respuesta sería logaritmo en base 2 de, tenemos que resolver esta operación, ¿ok? 6 dividido entre 30 y ese resultado lo multiplicamos por 20. Eso lo puedes hacer en una calculadora o lo puedes realizar a mano. Vamos a hacer la división, voy a tomar mi celular y voy a hacer la división en la calculadora. Sería 6 entre 30, así se alcanzan a observar, 6 entre 30 da como resultado 0,2. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 20. Y 0,2 por 20 da como resultado 4. Entonces, sería logaritmo en base 2 de 4. Eso es igual tienes que calcular esa respuesta. ¿Cómo calcula la respuesta? Entonces, logaritmo en base 2 de 4 es igual a x. Significa que 2 elevado a la x va a ser igual a 4. ¿Cuánto tiene que valer la x para que el 2 multiplicado por ese valor sea igual a 4? La respuesta sería 2. Es decir, 2 elevado a la 2 va a ser igual a 4. ¿Ok? Bien. Logaritmo natural. Bien. Esta es otra forma de logaritmo llamada logaritmo natural y se representa con ln. El logaritmo natural de x va a ser igual al logaritmo en base e de x. ¿Ok? Tienes que aprenderte, esta es una fórmula general, que dice que el logaritmo natural de x va a ser igual al logaritmo en base e de x. Ejemplo para que lo entiendas. Logaritmo natural de 5 sería igual entonces al logaritmo en base e de 5, según la fórmula. Es decir, la x aquí vale 5
Entonces, en donde está la x acá, vale también el mismo valor, es decir, va a valer 5. Logaritmo natural de 5 es igual a logaritmo en base de 5. Miren que eso es muy sencillo. Ejemplo 2. Logaritmo natural de y es igual a 2. Logaritmo natural de y es igual a 2. Entonces, resolviendo esto sería que el logaritmo en base e de y es igual a 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de y, es como si tuviera el logaritmo natural de y, va a ser igual al logaritmo en base e de y. Es decir, logaritmo en base e de y es igual a 2. Y resolviendo esta parte, ¿verdad? Es como si yo, recuerden las propiedades iniciales, sería que e elevado a la 2 va a ser igual a y. E elevado a la 2 va a ser igual a y. ¿Ok? Sigamos revisando los ejercicios. Entonces, mira, acá dice ejercitación, dice expresa cada logaritmo en forma exponencial. Expresa cada logaritmo en forma exponencial. Entonces, logaritmo natural de x menos 1 es igual a 4. Entonces, vamos a revisar para que entiendan a qué se refieren con forma exponencial. ¿Ok? Bien, nosotros tenemos que llevar este logaritmo a esta forma. ¿Ok? A la forma exponencial. Logaritmo natural de x más 1 es igual a 4. Entonces, aquí, ¿cuál sería el valor de la x? Si analizo esta fórmula, el valor de la x sería x menos 1. ¿Ok? X menos 1. Entonces, me quedaría que esto es igual a logaritmo en base e, sería logaritmo en base e de x menos 1 es igual a 4. Sería la respuesta de este primer ejercicio. ¿Ok? Simplemente analicen con un poco de calma. El segundo dice, logaritmo natural de y es igual a 5. Es un ejercicio similar a este. Logaritmo natural de y es igual a 5. ¿Cómo lo resuelve? Sería igual entonces a logaritmo en base e de y es igual a 5. Logaritmo en base e de y es igual a 5. Y luego debo determinar de esta forma. Sería que e elevado a la 5 es igual a y. ¿Ok? Y de esa forma vamos resolviendo estos ejercicios, aplicando lo mismo que hicimos anteriormente. Solamente pónganle un poco de análisis y van a poder resolver de manera muy sencilla. ¿Ok? Bien, miren, aquí le resolví este primer ejercicio. Si pueden ver, logaritmo natural de x menos 1 igual a 4. Logaritmo natural de x menos 1 es igual a 4. Aquí se lo resolví el primer ejercicio. Sería entonces que el logaritmo en base e de x más 1 es igual a 4. Entonces, e elevado a la 4 va a ser igual a x menos 1. Y ahí termina el problema. Y así vas a resolver los demás. Acá, el problema número 2 te dice que escribas cada potencia en forma logarítmica. ¿Okay? Aquí están en forma exponencial. Lo vamos a llevar a forma logarítmica. Es decir, vamos a hacer el proceso inverso. ¿Okay? Entonces, miremos el primer ejercicio. E elevado a la 0,5x es igual a t. Este primer ejercicio lo saqué acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo llevo al proceso inverso? El proceso inverso sería que el logaritmo en base e de t es igual a 0,5x. Ese es el proceso inverso. ¿Por qué? Entonces, si yo fuera a resolver esto, sería que e elevado a la 0,5x es igual a t. ¿Ok? Estamos haciendo el proceso inverso. ¿Ok? Y luego, logaritmo en base e de t es como si tuvieras logaritmo natural de t es igual a 0,5. Simplemente estamos aplicando lo que hemos visto. Bueno, vamos a analizar el segundo ejercicio que dice 10 elevado a la menos 4 es igual a 0,0001. Esto está en la forma exponencial, vamos a llevarlo a la forma logarítmica. Para llevarlo a la forma logarítmica debes de recordar esta primera fórmula que la acabo de colocar aquí, la que vimos al principio, que dice que el logaritmo en base b de a es igual a c. Y despejando sería que b elevado a la c es igual a a. Vas a necesitar esto para poder hacer esto. Entonces, analiza 10 a la menos 4 es igual a 0,001. Es similar a esta expresión que tú ves aquí abajo. Es muy similar. Entonces, el 10 sería B, el menos 4 sería C y 0,001 sería A. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a reemplazar y va a quedar tu respuesta, quedaría en este caso que logaritmo en base B, pero sabemos que B vale ¿cuánto? B vale 10, sería el logaritmo en base 10 de A, pero ¿cuánto vale A? 0,001 va a ser igual a C. ¿Por cuánto vale C? Es menos 4. Entonces el resultado del ejercicio B sería logaritmo en base 10
de 0,0001 va a ser igual a menos 4. Simplemente aplicaste esto. Miremos el ejercicio C. El 81 que viene siendo B. Un medio viene siendo C y 9 viene siendo A. Simplemente toma esto y reemplaza. Logaritmo en base B, dijimos que B vale ¿cuánto? B vale 81, logaritmo base 81, ¿verdad? De A, pero A vale ¿cuánto? A vale 9, logaritmo, entonces sería logaritmo en base 81 de 9 es igual a un medio, ¿ok? Y así vas a resolver para todo, recordando siempre que tienes que aplicar esta fórmula, muy simple. El ejercicio 3 dice, hay el valor de cada logaritmo, aquí vas a calcular el valor. Entonces, miremos este, logaritmo en base 9 de 9, aquí solución, aquí voy a resolver el primer ejercicio. Logaritmo en base 9 de 9 es igual a x. Vas a hacer eso, vas a igualar todos para x. X igual a x, 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 igual a x para calcular el valor de x. Entonces, logaritmo en base 9 de x es igual a x. Quedaría que 9 elevado a la x va a ser igual a 9. 9 elevado a la x va a ser igual a 9. ¿Qué valor debe estar elevado a la x para que el resultado sea 9? Va a ser 1, porque 9 elevado a la 1 es 9. Entonces, logaritmo base 9 de 9 es igual a 1. Vas a hacer lo mismo para los demás. Te voy a ayudar con el segundo. Logaritmo base 4 de 64 igual a x. Quedaría que 4 elevado a la x es igual a 64. ¿Cuántas veces debe multiplicar el 4 por sí mismo para que el resultado sea 64? Veamos, 4 por 4, 16. 16 por 4, ¿cuánto es? 16 por 4, multipliquemos, eso me daría 64. Significa que logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 3 sería igual a 64. Y así vas a resolver los demás ejercicios. Bien, acá el punto 4 dice que aplique las propiedades de los logaritmos para simplificar cada expresión logarítmica. Vas a aplicar las tablas que mostramos anteriormente. Miren que aquí hay un ejercicio de 3 logaritmos, ¿verdad? De 3 logaritmos. Y vas a aplicar, si puedes ver las bases aquí, cuando tú no ves un numerito chiquitico debajo del logaritmo, porque se supone que todas son base 10. Entonces tienen la misma base los 3. Entonces logaritmo de 12 más un medio logaritmo de 7 menos logaritmo de 2. Vas a aplicar las propiedades. Aquí, como siempre, te resuelvo el primer ejercicio. Miren, logaritmo de 12 más un medio logaritmo de 7 menos logaritmo de 2. Entonces observamos que todos tienen la misma base, como ya les expliqué, y aplicamos la siguiente propiedad. ¿Ok? Cuando tú ves este valor aquí, un medio logaritmo en base 7, esto es como si tú tuvieras logaritmo en base 7 elevado a la 1 medio. Ojo, es igual, pero tú tienes que saber interpretar esta parte del logaritmo. Cuando tú un logaritmo de esta forma, un medio o un tercio o un cuarto del logaritmo de un número va a ser igual al logaritmo de ese número elevado a este valor. Es decir, va a ser igual al logaritmo en base 7, perdón, logaritmo de 7 elevado a la 1 medio. Entonces esto sería el logaritmo de 7 elevado a los medios. Es esta misma parte que tú ves aquí, ¿ok? Si aquí fuera un 2, solamente un 2, no un medio, sería el logaritmo de 7 elevado a la 2, ¿ok? El número que esté al principio simplemente lo vas a colocar como exponente. Y es esta parte que ves aquí. Entonces me queda el logaritmo de 12 más logaritmo de 7 elevado a los medios menos logaritmo de 2. Luego que tenemos de esta expresión, podemos resolver. Entonces me quedaría que todos son logaritmos de la misma base, no tiene ninguna base, por eso se asume que es 10, como ya le dije. Y simplemente, como aquí tengo una suma, recuerden, cuando es suma se multiplica, es decir, 12 por 7 elevado a un medio. 12 por 7 elevado a un medio. 12 por 7 elevado a un medio. Y cuando es resta, se divide. Eso lo vimos en el ejemplo. Lo voy a recordar el ejemplo en las propiedades que vimos hace un rato. Miremos, este es el ejemplo. Donde tengo 1, 2 y 3 términos, hay una resta y una suma. Cuando es resta, se realiza la división y cuando hay una suma, se realiza la multiplicación, siempre teniendo en cuenta que sea la misma base. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio aplicamos lo mismo. Entonces sería logaritmo de 12 por 7 elevado a un medio. 12 por 7 elevado a un medio entre
2. Cuando viene una resta, se realiza la división, por eso ves este 2 abajo. Entonces tú multiplicas 12 por 7 a la 1 medio y divides entre 2. O la otra es que tú divides simplemente 12 entre 2 y te da 6, como lo ves aquí. 12 entre 2, un numerador entre denominador, 12 entre 2 me da 6. Y eso se multiplica por la raíz cuadrada de 7. ¿Por qué la raíz cuadrada de 7? Porque es que 7 elevado a la 1 medio, cuando ya vimos radicales, es igual a la raíz cuadrada de 7. Si tú ves un número 5 elevado a la 1 medio, eso es igual a la raíz cuadrada de 5. Cualquier número elevado a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de ese número. Por ejemplo, 10 elevado a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de 10. 30 elevado a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de 30. Eso fue lo que hicimos. Entonces nuestra respuesta quedaría el logaritmo de 6 por raíz cuadrada de 7. ¿Ok? Requiere mucha práctica para estos ejercicios, muchachos. Cualquier ayuda adicional que tengan, me escriben. Si van resolviendo, me envían, profe, mire, voy así, voy bien, ¿qué me falta? Ayúdeme, que con mucho gusto les estaré ampliando las explicaciones.